Buenos días. Ahorita que estaba ahí en la puerta, le dije a mi hermana Ángeles que los veía muy apáticos. Estaba la alabanza y como que nomás estábamos muy expectativos. Yo creo que venimos a alabar al Señor, a gozarnos del Señor, a entregarnos el día de hoy, bueno, todos los días. Debemos de entregarnos todos los días al Señor y que nuestro corazón lata por ese amor al Señor, por ese agradecimiento, que busquemos constantemente estar llenándonos de Dios. Cuando uno está lleno de Dios, uno está alegre, está contento, está brincando, está bromeando. Y los estaba observando y yo no vi nada de eso. Dispongamos nuestro corazón a aprender de Él, a escuchar de Él, a gozarnos en Él, a tener paz en Él, a entregar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a Él. Que sintamos ese gozo de su presencia, que la sintamos. Participar en la oración, participar en la alabanza, participar en la adoración. Y participar ahorita que estamos ya sentaditos a escuchar de lo que Dios tiene ahora para nosotros acerca de la palabra. Y abrir nuestro corazón, disfrutarlo, abrir nuestro corazón para conocer áreas de nuestra vida que tal vez tenemos que conocer y que a lo mejor ahí estaban ocultas. Y yo los invito, mis hermanos, a abrir nuestro corazón y nuestra mente al recibir lo de Dios y salgamos de aquí gozosos por la presencia de Dios y por lo que Dios habló en mi vida, y salir de aquí y poner en práctica todo lo que vamos a escuchar el día de hoy. Bueno, voy a empezar con algo que me pasó durante la terapia hace un tiempo. Es la única que me ha pasado así. Me acordé por la plática que voy a dar y por lo que Dios va a hablar. Se me vino a la mente esos momentos con este paciente. Y se sentó y empezó a platicar de su problema. Nosotros siempre, antes de hablar, primero escuchamos. Estamos muy atentos a lo que está hablando, para después que Dios nos dé palabra, nos dé indicaciones por dónde empezar, qué decir, cómo decirles. Y esta persona empezó a relatar su historia, y conforme iba platicando lo que iba sucediendo, se iba alterando, hasta llegar el punto a que le pega a la mesa, enojado por lo que le estaba sucediendo, pero alterado. O sea, le dio una crisis de ansiedad en ese momento. Y no le dio, perdón por el término, él mismo se provocó esa alteración por lo que estaba hablando, lo que estaba creyendo en su mente y lo que estaba recibiendo en su corazón. Decía que iba estaba atendido por un psiquiatra, estaba medicado, estaba yendo con un psicólogo, iba a la iglesia, estaba con una persona neutróloga, ¿cómo se llama? ¿Neutróloga? Andaba buscando de todo y nada le estaba funcionando. Entonces todo eso hizo que se alterara y le pegara a la mesa y gritara: ¿y por qué me está pasando esto? Ya hice de todo y no me sale nada, no hay respuesta. Y yo así sentado y viéndolo, ¿no? Y no hay ni para dónde correr porque estaba de aquel lado de la puerta, así es que estaba él y la puerta de allá, pues para dónde correr. Así es que pues ahí me quedé. Y así nos ha pasado en otras ocasiones que empiezan a contar su historia. Llegó una pareja, un matrimonio,
Y empezó a hablar el esposo. Y estaba diciendo todo lo que estaba pasando. De repente, es más, ya estoy enojado y ya me voy. Y se levanta y se va. Y nos quedamos la esposa y yo ahí, porque él se enojó y se fue por todo lo que estaba pasando. Se alteró en ese ratito y se fue. Y ya no lo volvió a ver. Y me paro, me salgo de mi silla y me paro delante de él y le digo, ¿sabes lo que acabas de hacer? ¿Sabes por qué entraste en crisis? Y ya lo puse a pensar. O sea, tú solo lograste que te alteraras. Ponte a pensar todo lo que estabas diciendo y cómo fue creciendo esa ansiedad, ese coraje. Y ya se estaba agachado y sé que me estaba escuchando. No es tanto esa emoción de la ansiedad que nos puede perjudicar. Es más, nosotros nos estamos perjudicando. Los peores enemigos somos nosotros mismos. Hay ansiedades, hay personas que están enfermas y tienen que estar medicadas, eso lo entendemos, pero hay una enfermedad. Está bien, eso hay que estar, que se estén cuidando y estén medicándose, estén con psiquiatras, está muy bien, es la única manera, pero son personas que están enfermas. Pero la mayoría no estamos enfermos y sin embargo actuamos como si estuviéramos enfermos. Y el peligro es precisamente lo que estamos pensando. Todas las cosas que nos vienen, hay experiencias personales y eso también nos altera porque estamos pensando lo que nos sucedió en aquella ocasión o lo que está sucediendo a las demás personas y nos empieza a alterar por todas las cosas que estamos escuchando. De eso es lo que vamos a hablar, de la ansiedad. ¿Qué significa la ansiedad? Ahí por favor la primera. La ansiedad se da por el miedo que existe en el ser humano al futuro. Es un miedo anticipado. Tengo miedo a las cosas que pueden venir. No existen, pero me da miedo a lo que pueda venir. Es un miedo anticipado. Peirce, un psiquiatra, decía, el pasado no existe y el futuro tampoco. Pero él se iba a los extremos. O sea, no le hagas caso al pasado, déjalo, ya viviste, de modo. Y se iba al otro extremo, al futuro. No te preocupes, no pasa nada, haz lo que quieras. Lo que te guste, hazlo. No importando si está bueno, si era bueno o malo. Y me ha tocado personas que han estado con psicólogos y les han dicho eso. ¿Te gusta hacerlo? ¿Te sientes bien hacerlo? Sí, síguelo haciendo. Esa idea de este señor traen algunos psicólogos. Las emociones, el siguiente. Dice, las emociones como cualquier otra emoción, como la tristeza, el enojo, son reacciones naturales, ahí subrayen, son emociones, son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta ante determinadas situaciones que implican peligro, amenaza o frustración, o que nuestra mente cree que hay peligro. ¿Por qué existe la fobia? A las hormigas. Una hormiguita, ¿qué te puede decir una hormiguita? Pero si la persona que tiene fobia a las hormigas las mira, hasta aunque sean cartitas, brinca, vomita y sus corazones late pero fuerte. No, esta persona no creció de esa manera, no creció con esa fobia. Fue un temor que no se atendió. Y poco a poquito lo fue alimentando, lo fue alimentando, lo fue alimentando, lo fue alimentando, hasta que lo convirtió en un monstruo.
y se convirtió en fobia. Por ahí también creo que 1 Juan dice que el temor en sí tiene castigo porque no hemos sido perfeccionados en el amor de Jesucristo. ¿Y por qué no hemos sido perfeccionados en el amor? ¿Cómo es que se enamoran? Pues los enamorados. ¿Cómo se enamoran? ¿No es a través de una relación con Dios? Con su pareja, pero ahorita voy para eso. ¿No es a través de una relación? ¿No es intimar con esa persona? Y va creciendo ese afecto. Y después hay una entrega de los dos. Y tienen confianza de uno al otro. Cuando son relaciones sanas, se tienen confianza uno al otro. Se ayudan, se apoyan. Lo que le pida de favor a su pareja, lo hace, o a su esposa o su esposo, lo hace. ¿Por qué? Porque confía en él, pero porque hubo una intimidad con ellos. ¿Por qué no ha crecido el amor en nosotros hacia el Señor? Por lo mismo, porque no hay una intimidad con Dios y el miedo al futuro nos está robando la paz, nos está robando la tranquilidad, el miedo al futuro. Y más que hemos estado escuche de todas estas cosas que han estado sucediendo, le hemos abierto las puertas a la ansiedad sin darnos cuenta. La siguiente. Sí, dice, en las emociones humanas entran en juego 4 aspectos. Una situación concreta, una serie de reacciones fisiológicas específicas o sensaciones, unos pensamientos determinados, un tipo de respuestas concretas apropiadas para esa situación. La siguiente, por favor. Componentes de la ansiedad. No, componentes. No, sí, no es ahí. Componentes de la. Una antes, creo. Dale. Gracias. Componentes de la ansiedad. Nivel cognitivo significa los pensamientos e imágenes atemorizantes que surgen, ya sea dormidos o ya sea despiertos. Esos son pensamientos que nos empiezan a alterar cuando los estamos recibiendo, y son pensamientos negativos y los estamos absorbiendo, les estamos creyendo. Y luego sucede el nivel fisiológico, que es los temblores, la sudoración, ¿cómo se llama? El corazón late mucho. Taquicardia, taquicardia. Y luego problemas respiratorios. Nivel conductual es la reacción del comportamiento que tenemos ante esos ataques de pánico, de ansiedad. Ya sea que nos quedemos parados, nos quedemos en blanco o huyamos. O nos retiramos. Ese es otro patrón de conducta de evitación. Corremos, huimos en lugar de enfrentarlo. Y muchos esposos, bueno, hombres y mujeres también, las esposas también lo hacen, las mujeres, pero más el hombre tiende a huir de los problemas y no a resolverlos. Vamos a hablar de esto porque fíjate, no enfades, no, ¿para qué? O están hablándolo, buscando una solución y ya se enfadó el esposo y ¿sabes qué? Ya me voy. A veces buscan un pretexto para salirse. Y no quiero hablar. Y luego ya regresan y la esposa quiere resolver el problema. Dice, ya vas a empezar. Ese es huir y no enfrentarlo y resolverlo. El quedarse blanco, híjole, cuando estaba escribiendo me acordé cuando nuestro pastor y yo teníamos un grupo de jóvenes adultos, hace poquito, ¿va? Pues era el encargado de dar la bienvenida y los mensajes y todos a los jóvenes que asistían en esa ocasión. Entonces,
yo nunca se lo dije, creo que nunca se lo dije, pero yo tenía miedo de que faltara. Porque dije, el día que falte, yo tengo que dar la bienvenida. Y ay, no, ¿qué voy a hacer cuando él falte? Era un miedo. Y me causaba ansiedad cada vez que iba a empezar la reunión. Y ándele que va faltando. Tenía que ser. Y le digo, ay, jole, no viene y no viene. No, pues ya llegó la hora y me tuve que parar. Y me paré y los veía y ahí me aprendí rápidamente también el abecedario. Porque me agarraba en la pared y decía, y luego me bajaba la vista y luego me volteaba y luego dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, no dije nada. Ya llegó el de la alabanza y rápidamente, pásenle, toquen algo. Dios me tenía que empujar así como los pajaritos, las mamás empujan a los pajaritos para que aprendan a volar. Pues yo lo sentí después así, que Dios me inventó. Porque yo no soy de los que dicen, yo lo hago, yo voy a hacer, si me dicen lo hago. Pero no lo hago precisamente porque tenía mucha ansiedad, muchos miedos. El que esté aquí parado y esté hablando, eso es un milagro. Ese es un milagro. Porque hoy de veras, con las veces que yo me sentía, pero lograba hablar. Después de esa situación, se rompió algo en ese momento, pero ya no me quedaba en blanco. Ya hablaba, ya decía algo, mínimo pío, pero decía algo. Y ahí es la situación donde Dios nos mete, nos confronta para romper cosas en nuestra vida, aunque nosotros no queramos. Y esas voces que escuchamos pueden ser nuestras por las malas experiencias o puede ser del otro, que habla Efesios 6:18, creo, donde dice que Satanás manda dardos de fuego del maligno. Él ve debilidades en nosotros y se aprovecha para mandarnos ideas. No puedes, no sirves, es inútil, ¿para qué lo vas a hacer? ¿De qué te va a servir? Todos esos pensamientos. Así como estaba ahorita en la puerta, ay Señor, ayúdame, por favor. Y venían pensamientos y yo orando. O sea, está bien, es bueno sentir nervios, pero no escuchar voces negativas. Vamos a la siguiente. Vamos a ver la historia ya le hemos hablado, pero de Eva y Adán. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, aquí gran error. Se estaba enganchando en la plática con la serpiente. Gran error de Eva. Se enganchó en lo que Satanás le estaba diciendo. Y dice, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Lo que quería es engancharla. Y se enganchó. Le empezaba a endulzar los oídos a Eva, porque Eva empezó a escucharlos. Estaba empezando a entablar entablando una conversación con Satanás. Dice, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de este árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, vio que era hermoso y le dieron ganas de comerlo.
Le entró por aquí las palabras bonitas, empezó a pensar lo que le estaba diciendo la serpiente y empezó a sentir una emoción agradable. Y se empezó a enrollar. Y aquí otra cosa también. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Otro error. Escuchó a la mujer, escuchó al esposo. Su esposo escuchó a la mujer. Cuidado, a veces no deben de escuchar a la mujer. No es cierto. Al contrario, hay que escuchar a la mujer. El 80% de las terapias que yo he tenido, los problemas han sido por los hombres. Estoy diciendo un porcentaje más o menos, pero los problemas que a mí me han llegado ahí de matrimonios han sido por los hombres. Por eso es que sí hay que escuchar a la mujer. Ahora sí es la siguiente. Vemos ahí la gráfica, situaciones concretas, emociones, reacciones fisiológicas, pensamientos y conductas. Ahora sí. Ahí está la dinámica de todos los días. Todos los días tenemos esa dinámica. Nada más cuando no estamos dormidos, pues no tenemos, estamos conscientes. No estamos conscientes, pero la realidad también cuando estamos despiertos no estamos conscientes de esa dinámica. Desde el momento que abrimos los ojos estamos ya con emociones, con sentimientos y ya estamos tomando decisiones, ya estamos sintiendo, me voy a ir a bañar, tengo que ir a trabajar, ya se estaba haciendo tarde y ya empezamos. O sea, esa es la dinámica de todos los días, nomás que no nos damos cuenta, esa es todos los días esa dinámica. La cosa es que hay que darnos cuenta de esa dinámica para que nosotros podamos controlar nuestras acciones. Llega un pensamiento, llega una emoción. Si yo le doy luz verde o estoy convencido de ese pensamiento, le voy a dar una conducta y le voy a dar una acción. Ahí en esas dos ya yo no la puedo parar. Lo puedo parar mientras está pensamiento y emoción y convicción. Perdón, y emoción. Ya cuando estoy convencido ya no puedo parar, ya voy a hacer lo que ya he creído que es conveniente o es malo. Pero yo ya lo decidí. La acción y la actitud ya no la puedo parar. Por eso a veces decimos, híjole, ¿por qué hice esto? Ay, pero si no lo hubiera hecho. Porque nos dejamos llevar y no pusimos atención en lo que llegó a mi mente o a lo que escuché y lo que estaba sintiendo. Y pues le di. Por eso esas actitudes impulsivas. Porque estamos acostumbrados a esa dinámica sin darnos cuenta. El doctor Ayala, cuando nos dio unas clases de un taller, él decía que el ser humano está viviendo como sonámbulos o como zombies. Están despiertos pero muertos. Y le decíamos, a ver, ¿cómo está esa situación? Y él daba un ejemplo. Si yo estoy en la ventana, viendo hacia la calle, yo estoy en la ventana y ustedes me dicen, ¿qué estás viendo? Yo estoy viendo la calle. Esa es una respuesta inconsciente. Pero para nosotros no, dije, pues está bien, pues está en la ventana, está viendo la calle, pues está bien. Pero él decía, esa es una respuesta inconsciente. Entonces me dio otro ejemplo. Si ustedes me preguntan, ¿qué estás viendo por la calle? Yo les contesto, me estoy viendo la calle. Ese es algo muy diferente. Me estoy observando viendo la calle. Y ya he repetido, ya he mencionado este versículo donde dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea, despierta en tus emociones. Date cuenta de tus acciones, de lo que piensas, de tus conductas. Date cuenta para que tú tomes control. Debemos tener control de lo que pensamos, de lo que sentimos y después nosotros decidimos qué hacer para que la reacción no sea negativa. Acuérdense que toda acción
hay una reacción. Todo lo que siembras, cosechas. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Qué estoy sembrando? ¿Cuáles son mis acciones del día de hoy, del día de mañana? En mi casa, en la calle, en la iglesia, en el hogar. ¿Cuáles son mis acciones? Porque va a haber una reacción. Espiritual también hablando. Va a haber una reacción. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y Saulo, ahí voy a hablar un poquito de Saulo, así rapidito. Saulo fue el primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Y cuando lo iban a presentar con el pueblo, se escondió en unas plantas por ahí. No quería estar en público porque empezó a tener miedo, su inseguridad, y se escondió, huyó. Lo que estábamos hablando, huyó. En lugar de enfrentar ese miedo, huyó. Y por allí lo fueron a buscar y lo encontraron en ese lugar escondido y ya lo trajeron. Pero eso son reacciones. Aquí vemos un personaje de la Biblia que tuvo esas reacciones y no se dio cuenta y no se estaba enfrentando a ellas. Vamos a ver causas. Las causas, bueno, la primera. Bueno, son problemas reales. ¿Sí? Presiónale, va a aparecer. ¿No? ¿No aparece? Bueno, son problemas reales. Causas, problemas reales e imaginarios. Es que lo puse con efecto. Ok, bueno, problemas reales e irreales. Problemas reales son las situaciones concretas. Falta de trabajo, enfermedad, problemas en el matrimonio, son concretas. ¿Sí? Y hay dos tipos de problemas, los que puedes controlar y los que no puedes controlar. Los reales, pues buscamos y si se pueden controlar los enfrentamos, buscamos soluciones. Y las que no se pueden controlar, lo que tenemos que hacer es soltarlas, porque no las podemos controlar. Si nosotros estamos insistiendo en tener control sobre ellas, cuando no hay control sobre ellas, vamos a perder el control. Entonces tenemos que tener la habilidad de soltarlas. ¿Y a quién? Porque no nomás es soltarlas por soltarlas. ¿A quién? A Dios. Hay que soltárselas a Él para que Él nos ayude a resolver cosas que nosotros no podemos resolver, que nos ayude a llegar a donde nosotros no podemos llegar. Hay que soltárselas a Dios, tenemos que aprender a soltárselas a Dios para que nosotros podamos descansar en esa confianza que tenemos en Él, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos sustenta. Hay que aprender a soltárselas a Dios. Y las irreales, pues lógico, ¿verdad? Son ideas que no existen. Si no existen, ¿para qué hacerle caso? Hay veces que vamos a la casa y llegamos, por alguna situación, y estamos, que no va a pasar esto, que no va a pasar aquello, y estamos todo el camino, y llegamos a la casa y no sucedió nada, no estaba sucediendo nada, pero yo me alteré en el camino por estar piense, en lugar de esperarme y ver la situación real, no imaginaria. Pero ahí estamos. Y así pasa todos los días por muchas situaciones y nos estamos enfermando porque así estamos pensando cosas que no existen. Dicen algunos los expertos que el 85% de los pensamientos que llevan a nuestra mente no existen y que muchas veces probablemente nunca van a existir. Entonces, ¿para qué nos aferramos a un pensamiento o a pensamientos que no existen, que yo no tengo la respuesta en ese ratito? Decía mi papá, mientras no tenga los pelos de la burra en la mano, no voy a querer. Y así tenemos que ser. Primero tengo que saber a ver qué está sucediendo para saber qué debo de hacer, no antes. También por el estrés, causas
el estrés. Aquí estamos ignorando lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias y ruegos. Si hay un problema real, suéltaselo a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones a Dios. ¿O que no le creemos a Dios? Pues Él que sea el que resuelva nuestra situación, pero aquí no lo estamos haciendo. Y nos estamos estresando. También por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Porque no sabemos que la ansiedad nos ayuda a protegernos, a cuidarnos. La ansiedad, dijimos que es un problema, es un miedo anticipado, pero también en algunas ocasiones nos puede ayudar cuando vas a cruzar una calle, o cuando ves algo peligroso, o simplemente si llega una situación que tú estés ahí, ay, ¿por qué siento esto? Ponernos a orar, cubrir nuestra vida, cubrir nuestra familia, cubrir nuestro hogar o nuestro trabajo donde estemos. Pero son emociones, es una emoción donde nos puede poner en alerta y que son necesarias que nosotros las sintamos de vez en cuando. Si yo no sintiera nervios cuando estoy parado y cuando me toca acá compartir, yo no le estuviera pidiendo a Dios que me ayudara, porque yo empezara a confiar en mi conocimiento, que no tengo mucho, pero al menos lo que digo, ay, lo estudié bien. Si yo no tuviera nervios, yo no estuviera orándole a Dios para que Dios pudiera tener control de las pláticas. Cuando yo tengo terapias en la casa, pues estoy teniendo por línea, yo estoy pidiéndole a Dios que Dios guíe, 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 que Dios hable, que Dios hable, que Dios hable. Si nosotros perdemos ese sentido o esa emoción de la ansiedad que nos pone en alerta y nos ayuda a buscar de Dios, confiaríamos en nosotros mismos nada más y las cosas no nos saldrían bien. Si nosotros confiamos en nosotros mismos o en otra gente y no en Dios. Por eso son necesarias, no es mala en la emoción de ansiedad, solamente la que está enferma y que tiene que estar bajo medicamento, pues eso sí, tiene que estar con mucho cuidado. Las hereditarias. También hay herencia, los heredamos de la familia. Me ha tocado preguntarles también a la familia, a la persona, que si tiene problema, que este mismo problema lo ha tenido otra persona de su familia. Cuando no encontramos nada en el presente, entonces yo me voy al pasado, entonces digo, a ver, ¿y tu familia ha tenido esto? Y me han contado que viene desde los abuelos, los papás, algún hermano, se viene repitiendo también este problema de la ansiedad. Ahí sí es un problema, porque se lo estamos pasando a nuestros hijos y los hijos se lo van a pasar a nuestros hijos si no los atendemos. También es hereditario. También es traumas del pasado. Pueden ser que también tengamos problemas por situaciones que se vivieron en el pasado. Por ejemplo, una señora llegó con mucha ansiedad y luego inmediatamente, no, a ver, platíqueme. Y ya me platicaba, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está ahora? Todo bien. No había ninguna situación. A ver, entonces vámonos a ver, platíqueme algo de su niñez. Y me platica que cuando tenía 9 años, en su tierra, ya saben que ahí en el sur llueve muchos truenos, llueve fuerte, que cuando tenía 9 años hubo una tormenta muy fuerte. El árbol de su casa que estaba a un lado se cayó y las ramas entraron por el techo y las ramas quedaron colgando y ella en una esquina acurrucada, asustada y llorando porque entraron las ramas y imagínense el ruido y las ramas, ¿no? Pegaban fuerte. Pasó esa situación, nunca la atendieron y fíjense, se activó, ahora que estaba aquí en Tijuana, se activó. Porque cada vez que veía nubes, ¿qué cree que pasaba? Empezaba a sentirse con ansiedad. Ese era el problema. Nunca lo atendieron, simplemente lo bloqueó. Y de repente brincó en alguna situación. Así puede brincar. Si no cerramos, si no sanamos o si nomás lo bloqueamos, va a brincar en un momento dado. Otra persona también.
pasó una situación también fuerte y empezó a vivir lo que vivió desde niño. Y ya me empezó a platicar. Decía que cada vez que llegaba su papá borracho, agarraba el machete y empezaba a corretearlo. Imagínense, todos los días llegaba borracho. Así que ansiedad, con miedo, con temores, con coraje, con frustración de ese niño y tantos años, con toda esa situación, esas emociones. Pues pasan los días, se casa y le brinca y exactamente siente lo mismo que estaba sintiendo cuando estaba de niño. Y le estaba dando fobia porque ya no tenía ganas de salir, le daba miedo salir de su casa. Los pecados. Los pecados también podemos decir que, bueno, yo no peco, no robo, no mato. A veces decimos que hay pecados pequeños y pecados grandes. No los decimos y decimos, no hay. Pero nuestras acciones demuestran que a veces sí lo pensamos. Por ejemplo, las pequeñas mentiritas, las blancas, pequeñas acciones. Y decimos, ay, no pasa nada. Ay, no pasa nada. Y no pasa nada. Cantares 2:15 dice, las pequeñas zorras queman grandes viñedos. Las pequeñas zorras queman grandes viñedos. Cuando decimos, ay, no pasa nada, son cosas pequeñitas, cuidado. Observa las cosas pequeñitas que tú estás practicando todos los días. Eso se está sembrando y tarde o temprano va a causar daños en tu persona, en tu hogar. Problemas económicos, miedos o tristeza o coraje, o van a estar siempre ahí la familia constantemente peleándose. Puede ser que por ahí haya algo, una situación. Los pecados son pecados y también cuando hacemos algún tipo de maldad, el pecado nos altera. Los poderes espirituales también, poderes espirituales de maldad, llegan también y te llegan a oprimir. De repente llegan y te empiezas a sentir mal. También ese es otro problema, pero en sí no es problema, porque hay solución a todas ellas. Tenemos la palabra que tenemos solución a todas ellas. Vemos a Saulo, a ver si creo que sí ponemos a Saulo. A ver, 1 Samuel 16:14. ¿Sí? 1 Samuel 16:14 y vamos a ver lo de Saúl. ¿Por qué tengo el Saulo? Fíjense ahí. Entre tanto, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. ¿Por qué se había apartado? Porque Saúl pecó, se rebeló contra Dios, desobedeció una orden. Y luego aparte mintió, echándole la culpa al pueblo, que porque recibió la presión del pueblo, pues desobedeció. Estudien la historia. Dice, y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba. Ustedes nomás vayan analizando. Puede ser. Y aparte también, yo le estaba diciendo ayer, también porque estamos sirviéndole al Señor y también el otro no quiere que nosotros le sirvamos en paz, con gozo, y también vienen ciertos ataques. Lo estaba diciendo a Ramón ayer en la noche, que yo estaba en mi cuarto, estaba haciendo la plática, estaba terminando la plática, y me empecé a sentir así con mucha ansiedad. Ya me sentaba y no me sentía, ya me paré y empezaba a caminar y orar, y no se me quitaba. Me salí, me fui a la sala, orando, me fijé por la calle, empecé pues a orar y a que se me quitara eso. Ya después de ratito se fue bajando, y mejor me quedé ahí en la sala y empecé, y ya con libertad. Yo le decía, creo yo que a lo mejor fue algo así,
porque así de repente lo empecé a sentir. Todo está bien en la casa, no pasa nada, todo tranquilo. Empecé a sentir algo así. Dije, ay, a lo mejor es algo así, pero empezar a reprender. Tratamiento. Comprender, conocer y admitir. Le mencionaba que no es malo la ansiedad, que son necesarias. Pero si la comprendemos bien, si conocemos bien a nuestro enemigo no nos va a hacer daño. Decía por ahí una historia que había dos socios en un negocio y que el negocio pues estaba dando frutos, se vendían cosas, se vendía todo, pero no había lana. Y dije, ay, ¿qué está pasando? Uno de los socios empezó a quejarse, dice, oye, ¿qué pasó? Pues se está vendiendo, pero no hay dinero. O me está yendo mal, pero se está vendiendo. Entonces hasta que un empleado vio que su socio se metía y empezaba a sacar cosas. Entonces el socio lo fue y lo espió a su otro socio y se dio cuenta que lo estaba saqueando. Entonces empezó a resolver este problema con su socio. Mientras el socio no sabía, mientras uno de los socios no sabía lo que estaba pasando, el enemigo le estaba dando gane, lo estaba arruinando, porque no se estaba dando cuenta quién era su enemigo. Pero una vez que se dio cuenta quién era su enemigo, lo enfrentó. No es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu esposa, no son ellos. ¿Quién es tu enemigo? Muchas veces somos nosotros mismos. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Les mencionaba cómo esa persona se estaba alterando, pero él mismo se provocó. Muchas veces nosotros somos los culpables, pero también el otro, el segundo, el adversario, Satanás, era el problema también. Tenemos que estar atentos. ¿Soy yo el problema o es Satanás? ¿O es Dios probando mi fe? Para eso tenemos que meternos en oración, para que Dios nos vaya revelando qué es lo que está sucediendo. Estar alertas. Y también, pues bueno, nos pone esta emoción de ansiedad, nos ponen alertas. Así es que también lo podemos ver como un mecanismo de autoprotección. Nuestro cuerpo se protege. Así es que no hay que tener miedo a la ansiedad. También otro, exposición. Me llegó un niño que tenía miedo a las paneles blancas. ¿Se acuerdan cuando hubo mucho el problema de que levantaban a mucha gente con paneles blancas? Levantaban a mucha gente. Pues los padres, los adultos empezaban a comentar toda esa situación delante de un hijo que tenía de 9 años. Pues este niño, cuando salían a la calle, se agarraba del papá cuando veía una panel blanca. Y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué te tiene? Es que me da miedo, es que me da miedo. Y ya no podía salir el niño porque le tenía miedo a las paneles blancas y cada vez que venía una panel blanca se ponía nervioso y entraba en ansiedad y en pánico, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que les dije que hicieran? Que saliera con su papá o que el papá saliera con su hijo y que fueran a buscar una panel blanca y se quedaran ahí unos 5 minutos, 10 minutos, lo que el niño aguantara, y luego que buscara otra panel y que se quedara ahí y que se quedara un rato ahí. Esa es una exposición a su miedo, no es huir. La respuesta no es huir, es enfrentar. Entonces es lo que les aconsejé, vayan y enfrenten, no que de casualidad aparezca, no, vayan y busquen. Es la única forma de poder enfrentar el miedo, de vencerlo, enfrentarlo. Ya Jesucristo venció la muerte, que también ese es otro problema, y es un grave problema, tanto miedo a la muerte como miedo a las enfermedades. Tengo miedo a enfermarme, abrimos puertas. Son dos cosas que son difíciles de cambiar.
no se pueden cambiar y debemos de aceptarlas. La muerte no se puede cambiar y tampoco muchas veces vamos a evitar las enfermedades. Son incambiables, tenemos que aceptarlas y enfrentarlas. Vivir el presente. Disminuir la importancia del futuro. Dice disminuir, no quitar, disminuir la importancia del futuro. El ayer y el mañana ya no existen. Tenemos que enfrentarnos a esas situaciones del pasado que no existen, ni tampoco el futuro, pero tenemos que aprender del futuro y prepararnos para el futuro. Aprender del pasado, lo que nos sucedió y prepararnos para el futuro, pero sin angustia. Allí vamos a ver Mateo 6:34, a ver si aparece, ok. Dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Si no podemos con el día de hoy, imagínense también traer el día de mañana. Dios nos va a dar gracia para resolver el problema de hoy. Y cuando llegue el día de mañana, Dios nos va a dar gracia para resolver el problema de mañana. Vamos a resolver primero los problemas de hoy, confiando en que Dios es el que nos va a sustentar y nos va a proteger y nos va a ayudar. El siguiente, el 4, exteriorizar. ¿Sí? Exteriorizar. Entonces, también tenemos que aprender a sacar nuestras emociones, a hablar, a platicar de nuestras emociones. Hay una parejita que se le hace difícil al esposo expresar sus emociones, no habla. Y la señora expresa todo lo que siente, sus tristezas, sus alegrías, expresa. Y el esposo está siempre casi callado. Y él lo que me dice es que así es, no habla, no dice. ¿Sabían que los problemas del corazón los sufren más los hombres que las mujeres? Porque las mujeres expresan, y yo creo que a veces hasta de más, pero no importa. Pero no importa, sacan lo que hay aquí adentro, es una válvula, ¿sí? Pero está bien, el hombre no se lo traga, aquí lo tiene, no lo habla, no lo platica, y eso está provocando también frustraciones, alteraciones. Y de alguna manera esa presión va a salir, de alguna manera. ¿De dónde sale en el hombre? Problemas del corazón. Hay que expresar. No porque, es que soy hombre, ese es un pensamiento machista. Es que yo lo puedo resolver. No es ser hombre. El hombre es atreverse a hablar, a platicarlo, tener la confianza. El machista es ahí donde, no, pues yo soy hombre, no tengo por qué hablarlo, platicarlo, yo solo lo puedo hacer. Si tú estás casado y estás casada, tienen que trabajar en equipo. Aprendan a resolver sus problemas juntos. Cambiar pensamientos de negativos a positivos. Hombres de fe, hombres de esperanza, mujeres de fe, mujeres de esperanza. Tenemos a nuestro Dios, que Él abre caminos donde no hay. Tenemos que confiar en Él, que cuando no vemos nada, confiemos que Dios va a abrir ese camino. Y los ejercicios, respiración, distracciones, todo eso es bueno. Comer alimentos sanos, dormir 8 horas o por lo menos 6 horas. Y como mencionaba, el poder satánico, ¿no? Que llega. Pero también aquí tenemos otra respuesta para eso. Marcos 9:29, el siguiente. Les digo, este género con nada puede salir, sino ¿con qué? Con oración y ayuno. Jesús se había molestado porque sus discípulos no habían podido sacar al hijo de un endemoniado.
cómo era la historia? El padre llevó delante de Jesús a su hijo que estaba poseído. Y antes de Jesús los había llevado con sus discípulos y sus discípulos no habían podido hacerlo. Y Jesús les dijo, solamente este género sale a través de oración y ayuno. Pero no estaba diciendo que hacia el hijo, sino estaba diciéndoles que no estaban orando. No había oración en los discípulos, ni ayunaban los discípulos. Entonces les estaba diciendo, tienen que orar y ayunar para que salga este género, para poder hacerle frente a Satanás o a las situaciones, a las crisis, a los momentos oscuros. Tenemos que orar y ayunar para ser fortalecidos, y ahí en oración ganar la batalla. Testimonio, rapidito, una señora la semana pasada, tengo varios tiempos hablando con ella y esta vez solamente ella habló y me dice, déjeme platicarle lo que me sucedió hoy en la madrugada. Yo me fui a dormir y no me pude dormir y estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y dije, me levanté y me voy a orar. Y empezó a orar y empezaron a pasar las horas. Me dice, me amanecí con el Señor. Y míreme. No, pues ya la estaba viendo toda, pues ustedes saben cuando se levantan así sin peinarse. Toda demacrada, toda ahí. Yo la estaba observando. Mire cómo estoy, mire. Sí la estoy viendo. Porque me desvelé con el Señor. Y Dios me visitó, así me dice. Dios me visitó. Y estaba reflejando gozo, reflejando paz, estaba bien contenta. Mire, Dios me llevó y todo en cadenita. Y Dios me dijo que todo estaba en armonía y que todo eso Dios lo estaba haciendo. Entonces empecé a ver a mi esposo y lo vi diferente. Ya no lo veía ese hombre ogro, todo el día está enojado, amargado. Lo vi diferente. Luego voy con mi hijo y le digo, tú vas a ser un hijo de Dios. Empezó a profetizarle al hijo, tú vas a ser un hijo de Dios. Y me dice, un servidor de Dios. Y el hijo le dice, ay mamá, estás mal. Y el esposo se levanta y le dice, y se queda. Y le dice a la esposa, te amo. Ajá. Y ella platicándome con ese gozo. Yo nomás estaba escuchando. Y otra cosa que Dios le dijo, no he visto, dice, yo no he dejado de responder una oración del justo. Así como que a mí también me cayó. Así como me llegó. No he dejado de responder una oración del justo. Si tú has perdido la esperanza, si tú ya no quieres seguir con ese sueño o esa meta, retómalo o síguelo. Mientras Dios no te diga que lo dejes, no lo dejes. Si Dios te dijo que te lo iba a dar, no lo dejes. Dios no ha dejado una respuesta de oración del justo. Y aparte, conocimiento. Hay veces que no sentimos, no vemos, no pasa nada, todo está en silencio. ¿Qué nos queda? El saber de Dios, el tener conocimiento de la palabra. Porque muchas veces vas a ver todo negro, no vas a sentir nada, no vas a escuchar nada. Había un pastor que decía, parece que Dios se fue de vacaciones. José Luis Serna, parece que Dios se ha ido de vacaciones. Y que me estás diciendo que que Satanás no descansa, y Dios le dice, pues yo tampoco descanso. A veces que nomás necesitamos el conocimiento de Dios, lo que sabemos de Dios.
Porque, dice uno, y esto es así como que, pues Señor, ¿qué pasa? Pues yo no veo nada, no escucho nada, todo está igual o está peor. No, lo que sabes de Dios. No, dice, me acordé ahorita del presidente cuando dice, no somos iguales, ¿sí? No de qué dejarnos. Tenemos el poder de Dios. ¿Por qué dejarnos? ¿Por qué aceptar lo que está pasando? ¿Por qué? No. Isaías 23:3 es muy conocido. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el taller de Satanás? La mente. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando no pasa nada, cuando no vemos, lo único que nos queda es perseverar en lo que Dios nos ha dicho, de sus promesas, de su protección, de que Dios siempre está con nosotros, de que no nos va a abandonar, de que Él nos ama. En eso nomás tenemos que estar ahí pensando en lo que hemos aprendido de Él, porque no va a haber nada ni nadie que nos pueda ayudar, ni haciendo ejercicio, ni saliendo a caminar, nada, vamos a estar ahí y solamente nos va a quedar el conocimiento que tenemos de Dios. Siguiente, Juan 16:33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo, en su unión, subrayen ahí, su unión conmigo. Si no hay oración, no hay unión con Dios. En el mundo ustedes habrán sufrido, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Juan 14:27. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como las dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. ¿Somos del mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Somos de quién? O semos, por ahí dijo alguien, ¿no? ¿Semos o no semos? Somos de Dios. Entonces, ¿por qué dejamos que la angustia nos atrape y los miedos? Si somos de Dios. Y Él ha vencido al mundo. Y creo que hay otra, no aquí, no sé aquí, pero hay otra. Nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe ha vencido al mundo. Somos más que vencedores. No estamos aquí para vencer, sino porque ya somos más que vencedores. No luchamos para ver si podemos, sino porque podemos, por eso nos enfrentamos. Isaías 43:4-5. Porque te aprecio. ¿A quién está hablando? Porque te aprecio, porque te amo. Eres de gran valor y yo te amo. ¿Te valoras o te menosprecias por las situaciones que está pasando? No tiene que ver nada eso. Si alguien te menospreció, te humilló, te rechazó, no tiene nada que ver eso. Es de cómo te sientas tú. ¿Qué crees de ti misma o de ti mismo? Porque te aprecio, eres de gran valor y te amo, para tenerte a ti y para salvarte. Para tenerte a ti y para salvarte, para salvar tu vida entrego hombres. ¿Cómo se llama? Y para salvar tu vida entrego hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Y otra bien conocida, la siguiente. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Ahí dice, sí, o sea, claro. ¿Por qué tiene que remarcar él? Porque a veces como que dudamos y está bien, pero no hay que quedarnos ahí. Pero aquí nos dice, sí, o sea, claro que sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. 41:14.
No temas, gusano de Jacob. Aquí sí le dije al Señor, qué onda, Señor, así nos llevamos. Mira. No temas, gusano de Jacob. Pues primero me dice que me ame y todo eso. Y luego dice gusano de Jacob. Entonces estaba buscando. Y habla de que para Dios nos ve débiles y que necesita de nosotros. Dice, te veo débil y necesitas de mí. Es un término noble de amor, de amor. Claro, lo menciona así, pero es una forma de deciros, me necesitas, yo te veo débil, pero te necesitas. Y claro, delante de Dios nos tenemos que sentir débiles, decir, Señor, yo sin ti no puedo. Reconocer, yo sin ti no puedo. Pablo decía que en su debilidad reposaba el poder de Dios cuando él lo reconocía. Entonces me voy a gloriar de buena gana porque sé que el poder de Dios reposa en mí. Santiago 4:8, la siguiente. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Si hay alguna situación, hay que ponerse a cuentas con Dios y purificar nuestros corazones. Deuteronomio 28:7. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7. Fíjense lo que podemos hacer, lo que podemos lograr en el Señor. Por la llenura del Espíritu Santo, vamos a hacer huir a Satanás. Él vendrá por un camino y lo vamos a hacer huir por 7. Y no que nosotros huyamos delante de él. Deuteronomio 28:8. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra y el Señor tu Dios te da. Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirán de ustedes. Grábenselo aquí en su mente y en su corazón. Rápidamente, José. Ya sabemos la historia de José, pero vamos a analizarlo así en pocas porciones. José estaba viviendo una vida bien con su padre Jacob. Sus hermanos tenían coraje con él, tenían envidia y lo metieron a un pozo. Y él empezó a sufrir ahí y no sabía qué estaba pasando. José fue una de las personas que vivió altas y bajas, pero nunca se rindió. Y dice, ¿qué está pasando? Cuando lo sacan del pozo, dice, a lo mejor ya me van a dejar libre. Lo venden a unos israelitas que pasaban por ahí. Llega a la ciudad de Egipto y lo venden ahí. Y Potifar, un capitán de la guardia de Faraón, lo compra y a través del tiempo Dios lo bendice y lo pone como mayordomo de todos sus bienes. Y el Faraón reconocía que Jehová estaba con él, así dice la Escritura, y él sabía que Jehová estaba con José. Fíjense lo que estaba viviendo José, que le transmitió al Faraón que Dios estaba con él. Qué tan importante es nosotros transmitir a la gente que diga, Dios está con Marta, con Pablo, con Claudia, con quien sea. Qué tan importante es estar con el Señor para que diga, Dios está con él. Entonces el Faraón decía, Dios está con él. Parecía que todo estaba bien, cuando de repente, bueno, no de repente porque era constante, la mujer de Potifar se le insinuaba constantemente, y siempre José lo rechazaba, hasta que de coraje lo acusa
de, de abuso, y lo acusa con su esposo de Potifar, y Potifar lo manda a la cárcel. Y otra vez, después de tener todo y que ya yo me imagino que se estaba sanando y ya estaba aceptando, otra vez pierde todo y lo mandan a la cárcel. Y otra vez, Señor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No entiendo. Pero ahí en la cárcel también Dios le da gracia, y el carcelero le da las llaves para que él se encargue de todo. Después de esclavo, de ahí salió. Ya ustedes vean, estudien la historia. Él sale y se convierte en el segundo de Faraón, en un líder. Así es que de esclavo a líder. Y cuando se presenta ante sus hermanos, les dice: ustedes me quisieron hacer un daño, pero Dios lo cambió a bien. Dios lo estaba preparando a José, porque iban a sufrir hambres, y Dios estaba preparándolo para salvar a su pueblo. Pero él no lo comprendía con todo ese proceso, no lo comprendía, pero sí sabía que Dios estaba con él. Siguió, perseveró en la promesa, y se me pasaba. Acuérdense que José soñó que sus hermanos se inclinaban ante él. Una de las espigas dice que soñaba en las espigas, y una de ellas se levantaba de las otras espigas, y él decía que José era de la espiga alta, y los hermanos eran de las espigas chicas que se inclinaban hacia él. Y luego soñó otra vez que las estrellas, que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a él, y ellos decían, se enojaban: ¿a poco tú nos vas a reinar? Había una promesa de Dios, pero antes tenía que pasar por esas situaciones, tenía que prepararlo. Acuérdense que Moisés también, Dios tuvo que sacarlo de Egipto y mandarlo al desierto. El desierto, acuérdense que es sinónimo de problemas, de crisis, de situaciones. Pero dice que Él nos enseña a través de la historia que antes de que vengan las bendiciones, vienen crisis. David, antes de llegar al trono, fue una promesa, lo ungieron que él iba a ser el rey, porque Saúl había sido destituido. Pero antes de su reinado tuvo que pasar crisis, persecución, muchos años antes de que se cumpliera la promesa. Pero también David permaneció. Vamos a permanecer. No te preocupes por la situación que estás pasando. Es un momento nada más. La promesa de Dios se va a cumplir. La promesa de Dios se va a cumplir. Pero es necesario que pasemos por un momento difícil. Acuérdense, primero está la tormenta y después viene la calma. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque siempre estás atento, ocupándote, Señor, para suplirnos todas nuestras necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos mis hermanos, mi Dios, que están en estos momentos aquí, los que están en línea, Señor. Los levanto en tu presencia y declaro sanidad, Padre, en sus vidas, restauración en sus vidas, sus matrimonios, familias, en el nombre de Jesús. Declaro paz en sus corazones, paz en sus hogares, mi Dios. Y renunciamos, Señor, a todo el pasado. Si abrimos puertas espirituales satánicas, Señor, las cerramos en este momento en el nombre de Jesús. Si hay pecado, Señor, perdónanos, mi Dios, y límpianos con tu preciosa sangre. Yo me declaro libre de cualquier poder espiritual satánico, de ansiedad, de miedos, de inseguridad, de frustración. Me declaro libre y sano en el nombre de Jesús. Me declaro una mente renovada en el nombre de Jesús. Me declaro bendecido por el Señor. Gracias, Padre,
por hablarme a mi vida, Señor, y enfrentar esas áreas que necesito. Gracias por hacerme libre, mi Dios, de pecado, de maldades, mi Dios, y mostrarme que soy hijo tuyo y que siempre estás a mi lado y que tú prometiste estar siempre a mi lado, Señor. Perdóname porque he dudado de ti, mi Dios. Pero retomo otra vez, Señor, mi fe en ti, mi Dios, y declaro, Señor, que en mi casa y yo te serviremos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendito sea, Señor. Glorifica al Señor, glorifica al Señor. Ahí donde está, alábele, glorifíquele al Señor, glorifíquele al Señor. Bendito seas, Padre, bendito seas.